Para poder estudiar matemáticamente los fenómenos físicos, usualmente hay que definir un marco de referencia donde estos eventos ocurren. Y a estos marcos les llamamos generalmente sistemas de coordenadas o son constituidos por un sistema de coordenadas, donde podemos, una vez establecemos una referencia, un origen, podemos entonces referir las posiciones de los objetos a ese punto. Vamos a estudiar dos tipos de sistemas, el sistema cartesiano y el sistema polar. En el sistema cartesiano los puntos se identifican o se localizan en este mediante el uso de coordenadas rectangulares, las cuales generalmente llamamos X y Y. En este lado hay un ejemplo de un sistema cartesiano y varios puntos que estoy señalando, varios puntos que en ese sistema de coordenadas y su posición, la cual se representa por dos números, X es el primero, Y es el segundo, y vamos a ir viendo ahora qué significa cada cosa. La coordenada X es la distancia horizontal del punto medida desde el origen del sistema de coordenadas. Aquí tenemos el origen, y si usamos este punto como ejemplo, si miramos la distancia a la que se encuentra del origen, esa distancia es 3 unidades, por lo tanto X es igual a 3. La coordenada Y es la distancia vertical medida desde el origen. Si miramos ese punto, está una unidad hacia arriba, por lo tanto Y es igual a 1. Como podemos ver, ambas coordenadas pueden tener valores positivos, como son estos casos, valores negativos, como por ejemplo ambas son negativas aquí, o 0, como en el caso del punto que está localizado en el origen. El otro sistema que vamos a estudiar es el sistema polar. En este sistema los puntos se identifican mediante el uso de las coordenadas llamadas polares R y Z. Aquí se muestra un ejemplo donde el punto P está localizado por R, que es la coordenada que identifica o nos da la distancia del punto de observación, el punto P, respecto al origen. Así que en el diagrama que estamos mirando, R sería esta distancia. Este ángulo, que en general usamos la letra Z, letra griega Z, determina la orientación del segmento que conecta el origen y el punto, este segmento que está aquí en una línea cortada. Así que Z determina la orientación de ese segmento respecto al eje de X o al eje horizontal. Y esto es medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea que este ángulo lo consideramos positivo si es medido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj. En este caso, R siempre es positivo porque es la distancia del origen al punto, pero Z puede tener valores negativos si se mide en el mismo sentido en que se mueven las manecillas del reloj. Si el ángulo es medido en este sentido que estoy ilustrando, entonces se considera negativo. Por lo tanto, tenemos dos formas de identificar el mismo punto. Este punto P lo podemos
localizar en un sistema utilizando las coordenadas X y Y, que son las rectangulares, o utilizando R y Z, que son las polares. Así que debe existir una relación entre las coordenadas cartesianas y las polares. Es decir, que podemos escribir las ecuaciones cartesianas en términos, las coordenadas cartesianas en términos de las polares y viceversa. Para hacer eso, lo que debemos hacer es construir un triángulo rectángulo cuyos lados sean de largo X y Y. Mira, este es el triángulo. Tenemos la longitud X, longitud Y. La hipotenusa de ese triángulo va a ser R, que es la coordenada radial, como le llamamos en el sistema polar. Y el ángulo Z es medido como se muestra en la figura. Así que ya tenemos nuestro triángulo. Y ahora podemos definir las funciones trigonométricas de ese ángulo. Por ejemplo, si vamos a calcular el coseno del ángulo Z, el coseno de un ángulo es el lado adyacente al ángulo, que en este caso sería X, dividido entre la hipotenusa, que sería R. Por lo tanto, coseno de Z es X sobre R. Si ahora calculamos el seno del ángulo, seno de Z, en ese caso es el lado opuesto, que sería Y dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, tenemos que esto es Y sobre R. Y finalmente la tangente del ángulo Z va a ser igual al lado opuesto sobre el lado adyacente, por lo tanto va a ser Y sobre X. Bien, así que hemos calculado las funciones trigonométricas del ángulo Z y note que están en términos de X, Y y R. Otra cosa que podemos utilizar, ¿verdad? En este caso sería lo que es el teorema de Pitágoras, que relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Y ese teorema lo podemos escribir de esta manera. R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Y estas son las ecuaciones que necesitamos para establecer esas transformaciones de coordenadas, cómo ir de un sistema de coordenadas al otro. Así que si utilizamos lo que hemos escrito para coseno de Z y seno de Z, si multiplicamos ambas ecuaciones por R a ambos lados, vamos a tener lo siguiente. Para esta ecuación, X sería igual a R por el coseno de Z. Y si hacemos lo propio con la segunda ecuación, tendríamos que Y es igual a R seno de Z. Y note que expresamos las coordenadas cartesianas en términos de las coordenadas polares. ¿Verdad? X está escrito en términos de R y Z, lo mismo pasa con Y, escrito en términos de R y Z. Quisiéramos tener lo que llamamos las transformaciones inversas. Y para eso usamos las últimas dos ecuaciones. Ahora queremos establecer las coordenadas polares en términos de las cartesianas. Así que usamos el teorema de Pitágoras y lo que es la tangente de Z. De esta primera es bastante directo, tomando la raíz cuadrada. Note que si tomamos la raíz cuadrada en ambos lados, tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Y tenemos R en términos de las coordenadas cartesianas. Y para obtener Z, tomamos la tangente inversa, así que Z es igual a la tangente inversa de Y sobre X. Y ya tenemos las coordenadas polares en términos de las cartesianas. Así que
¿verdad? Resumiendo, si queremos una transformación de las coordenadas polares a cartesianas, tenemos esta ecuación para x y esta ecuación para y. Y si conocemos las coordenadas cartesianas y queremos las polares, utilizamos estas dos. Un detalle antes de concluir es que cuando uno estudia vectores, que es lo que, ¿verdad?, pretendemos hacer en este grupo de lecciones, las herramientas matemáticas que se utilizan básicamente son estas transformaciones, como vamos a ver, ¿verdad?, más adelante. Así que la matemática necesaria para estudiar los vectores no es tan complicada, simplemente es trigonometría y el teorema de Pitágoras y operaciones como sumar, restar, raíz cuadrada y elevar al cuadrado.